Bueno, eh, voy a hablar del pre y el postoperatorio de lo que es tetralogía de Fallot, pero antes quería que vean esta frase, que el trabajo en equipo coordinado tanto en el pre como en el postoperatorio ayuda a brindar una mejor calidad en el cuidado de estos pacientes. Cuando hablamos de equipo, hablamos de los médicos y los enfermeros, que juegan un rol muy importante en la recuperación de estos pacientes. Bueno, vamos a hablar en el preoperatorio de la crisis de disnea y cianosis. Esta patología que se puede presentar antes de la cirugía se presenta con cianosis, por su clínica, con cianosis, el soplo, que puede estar ausente, ese soplo que explicaba Lucas al comienzo, se ausenta, y la disnea. Cuando tenemos a estos pacientes hay que pensar enseguida la anatomofisiopatología, pensar que hay una disminución del flujo pulmonar en forma abrupta, lo que hace que disminuya las resistencias vasculares sistémicas, favoreciendo el shunt de derecha a izquierda, que a su vez produce más hipoxia, y esa hipoxia genera acidosis metabólica, aumento del ácido láctico, con una respiración acidótica, que es lo que genera la disnea, ya que la ventilación pulmonar va a ser normal. Hay que tener en cuenta que dependiendo del grado de la estenosis pulmonar va a ser la forma de presentación. En la estenosis pulmonar leve, moderada, generalmente es el Fallot rosado, la severa es el Fallot cianótico, y la EP crítica, que es el recién nacido, con Fallot extremo, que es ductus dependiente. Los factores desencadenantes pueden ser el llanto incontrolable, el dolor, la deshidratación, las reacciones adrenérgicas, esto es en el despertar matutino o después de una siesta, y las intercurrencias infecciosas. Y también, que no lo anoté acá, la defecación en aquellos pacientes estreñidos también lo pueden desencadenar. Bueno, ¿qué debemos monitorizar? Bueno, obviamente los signos vitales, son pacientes que se van a encontrar taquicárdicos, taquipnéicos, descartar que tengan fiebre, que deberemos bajar. Hay que evaluar el nivel de conciencia. Muchas veces, de acuerdo al tiempo transcurrido de la hipoxia, estos pacientes llegan con flacidez muscular, disminución de la conciencia, inclusive pueden presentar convulsiones por hipoxia al momento de atenderlos. La tensión arterial, que va a estar disminuida, la oximetría de pulso, que va a estar bajo, y deberemos solicitar un laboratorio, obviamente para ver cómo es estado ácido-base, y evaluar sobre todo su hematocrito, como que en todo paciente con cardiopatía cianótica deberá estar por encima de del 35%. Bueno, medidas generales a tomar. Las primeras líneas de medidas a tomar son la administración de oxígeno. Se irá evaluando la necesidad de la asistencia respiratoria, pero tener en cuenta que por más oxígeno que le administremos al paciente, si no resolvemos el hipoflujo pulmonar, que es lo que le está causando la hipoxia, no vamos a lograr aumentar su saturación. Al paciente hay que sedarlo y otorgarle analgesia en el caso de que haya sido desencadenado por dolor. Esta sedación se la haremos antes de colocar una vía, podría ser morfina por vía intramuscular o subcutánea, o benzodiazepinas por vía rectal. Le pediremos o dejaremos al bebé en los brazos maternos, le tomaremos medidas físicas como ponerle un chupete para que se calme. Bueno, disminuir todos los estímulos posibles, colocar un acceso venoso, administrar volumen a 20 mililitros kilo, podrá ser con solución fisiológica. Esto es lo que hace aumentar la resistencia vascular, con la tendencia a tratar de invertir el shunt de izquierda a derecha, o disminuir ese shunt de derecha a izquierda un poco. Y la posición genopectoral, que es la posición fetal, con las rodillas hacia el pecho,
Esta posición lo que hace es aumentar la presión intraabdominal, que va a repercutir sobre la aorta torácica, lo que hace en un aumento a la resistencia vascular sistémica, también con el objetivo de tratar de invertir el Jung. Bueno, las crisis de cianosis en etapa neonatal generalmente siempre están relacionadas a un cierre ductal, por lo tanto van a responder a prostaglandinas, y en el lactante, generalmente que se debe a espasmos infundibular, van a responder bien a los beta bloqueantes, como el propanolol o el molol, o el labetalol, que no lo anoté, y también a la sedación. Bueno, el objetivo para estos pacientes es reducir el consumo de oxígeno y ese cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Qué vamos a hacer? Corregir la acidosis metabólica en las primeras horas, con bicarbonato, lo podemos hacer a 1 miliquivalente kilo, y en caso de que la hipoxemia sea refractaria, lo ingresaremos al paciente en asistencia ventilatoria, con relajación muscular, con bloqueantes neuromusculares, y pondremos una infusión continua con felinefrina, a una dosis de 0,2 gamas kilo minuto, con la intención de aumentar las resistencias vasculares sistémicas. Y si esto no da resultado, evaluar la cirugía paliativa de urgencia con una anastomosis sistémico-pulmonar. Bueno, con respecto al postoperatorio, vamos a hablar un poco de lo que es la preparación de la sala para la recepción del paciente, ya que esto proporciona la atención al paciente en forma inmediata, segura y eficiente, que es lo que necesitamos. Bueno, previamente deberemos contar con servocuna o cama, de acuerdo a la edad del paciente. Siempre antes de la preparación vamos a saber qué edad tiene el paciente, qué peso tiene el paciente, y si tiene alguna patología aparte de su cardiopatía asociada, ¿no? Se revisarán los monitores multiparamétricos que deberán estar funcionando con sus cables, y la preparación de los domos para la monitorización arterial. Los sistemas de aspiración deberán estar conectados con las sondas de aspiración. El sistema aspirativo de drenaje, en el caso de necesitarlo. Las redes de oxígeno y aire deberán estar controladas, que tengan presión. Deberemos contar con flujímetros de 15 litros y bolsas autoinflables, y la asistencia respiratoria mecánica deberá estar preparada con las ramas correspondientes para la edad, y seteado. El carro de paro estará completo, con el equipo de intubación en el caso de requerirlo, las bombas de infusión con bombas jeringas que deben estar funcionando, y las soluciones a infundir que previamente indicamos. La contención para el paciente, porque estos pacientes a veces ingresan semidespiertos y lo primero que tienden a hacerse es arrancarse el tubo. Y la ficha clínica del paciente, en donde se registrarán los ingresos, los egresos, los controles, los signos vitales, el monitoreo invasivo, y esto se hará en forma horaria. Bueno, durante la recepción, primero hay que evaluar al paciente, el estado general del paciente, cómo viene, si está bien perfundido, la coloración de la piel. Evaluaremos las pupilas, si son reactivas o no, o si están dilatadas. A veces hacen atropina y esto hace que las pupilas se encuentren dilatadas. Evaluaremos la vía aérea, la permeabilidad del tubo, en el caso de que requiera aspiración, la ventilación. Veremos el setting del respirador, le preguntaremos al anestesiólogo con qué setting estaba para programarlo de la misma manera. Conectaremos las vías para ver la tensión arterial.
tener en cuenta con la tensión arterial que debemos colocar el transductor en el a nivel del cuarto espacio intercostal, ya que si está por debajo del mismo, nos va a dar una diferencia de 7,5 milímetros de mercurio por encima de la normal, de la que tendría realmente. Evaluar los catéteres centrales, generalmente vienen con catéter de 3 lumen, cuando no hay, solo 2 tenemos. Se conectará también la PVC, todo se calibrará en el monitor. Se evaluarán las infusiones con las que ingresan y los inotrópicos, que previamente nos dirán en el pase, y se constatarán las dosis. Siempre hay que constatar las dosis de los inotrópicos que nos están diciendo que están pasando. Se evaluará también el reservorio urinario, la sonda que esté permeable, y se verán las características de la diuresis, y el drenaje mediastino-pleural, también se evaluará el débito del mismo, generalmente es sanguinolento, y la cantidad, obviamente, se empezará a cuantificar. Y por último, los cables de marcapaso vendrán con dos cables de marcapaso, uno que corresponde al del lado derecho, que corresponde a la aurícula, y el del lado izquierdo que corresponde al ventrículo. Bueno, dentro de la monitorización invasiva es muy importante, bueno, el catéter arterial, generalmente vienen en la arteria radial, ya que esta es más superficial y presenta circulación colateral, lo que disminuye el riesgo de las isquemias. Bueno, y el catéter venoso central, el extremo debería alojarse a nivel de la aurícula derecha para que los datos sean bien fidedignos. Con respecto a la curva del catéter arterial, debemos recordar cómo coincide con el ciclo cardíaco, recordando que el ascenso de la línea, desde la línea de base hasta el pico, corresponde a la presión sistólica, que coincide con la eyección ventricular. La base representaría la apertura de la válvula aórtica. Después tiene un descenso, que es el final de la sístole, y está la incisura dícrota, que corresponde al cierre de la válvula. El descenso posterior va a corresponder a lo que es la tensión arterial diastólica. Bueno, los objetivos en el postoperatorio del FALOD es que el paciente sature 94%, más de 94%, que la frecuencia cardíaca esté acorde a la edad, teniendo en cuenta que el neonato, su frecuencia varía entre 120 y 140, y en el lactante entre 100 y 130, lo mismo para la frecuencia respiratoria, de acuerdo a la edad, y la presión arterial esperada para un neonato es una media de 45, para un lactante de 55, y en niños mayores de 65. En estos pacientes es muy importante conservar PVC entre 10 y 12 milímetros de mercurio. Recordar cómo es la patología, siempre la tenemos presente al momento de la recuperación. Es importante la extubación precoz, ya que la presión positiva disminuye la precarga en el ventrículo derecho, y lo que va a hacer es aumentar las resistencias. Entonces, cuanto antes se extube, mejor. En el caso de que no se pueda extubar, permanecerá con analgesia y sedación por 12 a 24 horas, con opioides, benzodiazepina, hasta que se encuentre estable, pero siempre pensando en cuándo lo vamos a extubar. Bueno, la asistencia respiratoria lo podremos recibir con una FIO de 1, y después, de acuerdo a la saturación, iremos descendiéndola. Los tiempos inspiratorios van a variar entre 0,5 y 0,7. Las frecuencias van a variar entre 15 y 25, siendo mayor en neonatos, y la presión inspiratoria va entre 20 y 28. Muchas veces se suelen usar volúmenes corrientes un poco altos al comienzo, de 10 a 12 mililitros kilo, pero con el correr de la evolución esto se va descendiendo.
Siempre evaluar patología pulmonar concomitante, sea telectasia, derrames, neumotórax, en los cuales debemos ser agresivos en su tratamiento, ya que favorece a la extubación precoz y a la fisiología del corazón. Bueno, con respecto a el manejo de líquido, el primer día recibirá el 50% de las necesidades basales, el segundo día el 75%, como en todas cardiopatías. El balance deberá ser neutro negativo. Hay que tener en cuenta que los pacientes sometidos a la bomba extracorpórea producen una respuesta inflamatoria que se asocia en tercer espacio. Esto es por el aumento de la permeabilidad capilar que produce esta extravasación de líquidos. Es muy importante optimizar la precarga del ventrículo derecho, y esto se hace con pequeños volúmenes. Hay que hacerlo hasta que este ventrículo logre relajarse, y eso va a tardar entre 48 y 72 horas. Acordémonos de su anatomía, en donde vemos un ventrículo que tiene una disminución de la compliance, porque está hipertrófico. Entonces, por eso es el lograr mantener PVC entre 10 y 12. Estos volúmenes también vamos a tener en cuenta en el caso de tener que administrarle componentes sanguíneos, lo vamos a tomar como volumen. Bueno, y muy importante, el paciente que orina es el paciente que va a andar bien. Hay que evaluar tener una estricta evaluación del débito urinario, utilizar diuréticos para sacar ese volumen, ese líquido extra circulante. El diurético que más usamos es la furosemida, que se puede dar en forma arreglada, pero nos gusta más en infusión continua porque tiene un manejo más fisiológico. ¿Qué inotrópicos usamos? Bueno, aquellos inotrópicos que no aumenten el consumo de oxígeno, o sea, que no induzcan la taquicardia, ya que va a disminuir el llenado ventricular. Se pueden utilizar dosis bajas de dopamina asociada a milrinona, ya que, bueno, esta última es de preferente utilización debido a su efecto tanto inotrópico como lucitrópico, o sea, relaja el corazón. Bueno, dentro de las complicaciones que más se ve, la hemorragia ocurre en el 5 al 10% de los casos. En general la hemorragia va a depender de la complejidad de la intervención, de cuántas suturas y anastomosis se hicieron. Cuanto más probabilidad de hemorragia, de la hipotermia profunda de la bomba. El SEC, que disminuye los factores de la coagulación, produce disfunción plaquetaria y fibrinólisis. Aparte, para la utilización del SEC, estos pacientes son anticoagulados con heparina, que luego se revierten, y muchas veces queda heparina circulando en la sangre. Las cirugías previas del paciente, la edad del paciente, tener en cuenta que los niños menores de 6 meses de vida tienen valores bajos en sangre de los factores de la coagulación, y el KPTT generalmente se encuentra alargado hasta los 3 o 6 meses de edad. Y en los niños cianóticos la posibilidad de policitemia que producen como coagulación intravasculares diseminadas en forma crónica, lo que lleva a la trombocitopenia y a la disminución de la agregación plaquetaria. Cuando tenemos hemorragias excesivas y tenemos más de 5 mililitros kilo hora y tenemos plaquetas normales, o ya transfundimos plaquetas, o ya transfundimos plasmas, y contamos con una coagulación dentro de los límites normales, debemos sospechar que el sangrado puede ser quirúrgico, y ahí consultaremos con los cirujanos para su ingreso a quirófano. ¿Qué nos puede complicar la evolución de estos pacientes? El bajo gasto cardíaco. Este bajo gasto cardíaco puede ser sistólico o diastólico, y se debe a falla ventricular derecha. Bueno, acordémonos cómo se manifiesta el bajo gasto cardíaco.
con mala perfusión periférica, taquicardia, disminución de la diuresis, relleno capilar menos de 2, acidosis metabólica y aumento de la lacticidemia. Bueno, las arritmias es otra de las complicaciones que se nos pueden dar y complicar la evolución de los pacientes, el bloqueo auriculoventricular completo. Generalmente estos pacientes salen bloqueados desde quirófano, la taquicardia nodal y el jet que se nos pueden presentar en cualquier momento. Ahora hablo un poquitito de jet. Y defectos residuales como la obstrucción pulmonar, las CIB grande hemodinámicamente significativas, o o que tenga arterias pulmonares distales pequeñas anatómicamente y que no se hayan previamente diagnosticado antes de la cirugía. Con respecto a las arritmias, bueno, el bloqueo AV completo es una de las arritmias que suele presentarse. Generalmente es transitoria, resuelve antes de los 10 días, por lo cual vamos a colocar marcapasos en forma transitoria para tratar de darle una frecuencia cardíaca adecuada y que no entre en bajo gasto cardíaco. La otra que suele dar, y es el cuco de la recuperación, es el jet, que es la taquicardia ectópica de la unión. En este caso la frecuencia ventricular es mayor a la auricular, varía la frecuencia entre 170 y 250, generalmente es por se presenta en forma súbita, y lo que tenemos que hacer es tomar medidas generales como la sedación, la ventilación, evaluar la disminución de los inotrópicos. Muchas veces disminuyendo los inotrópicos revierten, la corrección de electrolitos en todo momento, la hipotermia moderada, llevar temperaturas a 34 grados centígrados al paciente. Esto suele ser en el 50% de los casos efectivo, lo hacemos mediante paños axilares inguinales y lavado gástrico con agua, y si no, el uso, y tener a mano para el uso del marcapaso para tratar de resincronizar esa aurícula con el ventrículo. Generalmente se restablece la sincronía colocando el marcapaso auricular a una frecuencia discretamente superior a la ventricular, que va a tratar de darle la patada auricular para resincronizar. Y si no resuelve, tenemos la amiodarona para utilizar como antiarrítmico, ¿no? Bueno, tener en cuenta que la insuficiencia pulmonar suele quedar en estos pacientes, que es bien tolerada en el postoperatorio inmediato, pero mal tolerada en el postoperatorio alejado, que eso ya habló algo el doctor.